A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y del doctor Tito Armando Granados Carrión, jefe de la División de Universidad Abierta de esta facultad, damos la más cordial bienvenida al doctor Rubén Cárdenas Ríos, quien dictará la conferencia El comercio exterior, alcances y efectos en México, fenómeno de hibridación en el sistema jurídico mexicano. Por favor, demos un aplauso de bienvenida al doctor Rubén Cárdenas Ríos. Sí, muchas gracias. Las situaciones que ofrece nuestra situación universitaria pues permite plantear infinidad de constructos, y en lo particular he venido trabajando esta línea de investigación tratando de encontrar efectivamente qué ha ocurrido con el Estado de Derecho mexicano. Y evidentemente no es nada más la cuestión del sistema jurídico, sino que habrá que incursionar sobre todo en las asignaturas que tocan estos temas tan interesantes. Hay que hablar de economía, hay que tener alguna noción como la de su servidor, muy superficial, muy primaria de lo que es el contexto social, sobre todo la cuestión referente a lo político. Todo este tipo de cuestiones, bueno, finalmente nos llevan a tratar de conceptuar lo que en esta ocasión me permito presentarles. Bien, el primer punto es echar un vistazo efectivamente qué es lo que ha ocurrido con el sistema jurídico mexicano. Y precisamente todo este tipo de cuestiones se generan de la siguiente manera. México trata de ingresar precisamente al escenario de los actos de comercio a nivel internacional, pero para ello tiene que presentar efectivamente un protocolo de adhesión, y en ese protocolo de adhesión, bueno, cuando se presenta, pues aproximadamente en 1986, cuando todavía era esta estructura del GATT, sí, como producto precisamente de la Carta de Cuba, evidentemente le señalan sus derechos y obligaciones, en fin, se presenta todo un protocolo en el que México expone efectivamente cómo está su estructura política, económica, la situación jurídica, la cuestión obviamente del régimen aduanero que México ya lo tenía, y obviamente pues tiene que acudir a cierto tipo de asesoramientos para el efecto de poder generar las adendas que en ese momento, al ser sometido el protocolo de México ante el GATT, pues están todos los participantes preguntando, señalando, sugiriendo y todo ese tipo de cuestiones, y entre ellos no puede pasar fuera del ojo de la lupa del escenario internacional, sobre todo los integrantes del GATT, fue la situación de que, en primer término, habrá que revisar la Constitución de México. Y la Constitución de México, en ese sentido, bueno, tiene que ser sometida precisamente al Congreso de la Unión, que son cuestiones que obviamente presenta el Ejecutivo de México, y en este caso, como lo que ocurre con todo lo que son los tratados internacionales y todo lo convencional que se da, pues tiene que verlo y ser ratificado precisamente no por el Congreso de la Unión, nada más por el Senado de la República. En ese sentido, bueno, pues estaríamos ya empezando a encontrar que los tratados internacionales no son como se dice o nos señala precisamente la propia Constitución, que debe ser ley y debe ser de observancia, porque toda ley, como la misma Constitución nos lo señala, una ley es aquella que es ventilada por las dos cámaras, sobre todo por la Cámara de Diputados, que son los representantes del soberano. Y entonces esto nos llevaría a otros debates interesantes cuando tengamos, ¿verdad?, la situación de que, bueno, viene un laudo arbitral, y cuando México se ve obligado precisamente a la cooperación internacional, pues tiene que permitir que su aparato del Poder Judicial, en
en este caso pudiera ser la situación de la legislación civil, pues se estuviera aperturando precisamente la situación de permitir este tipo de ejecución de laudos. Obviamente con la legislación que presenta nuestro código, que va aproximadamente del artículo 20 del artículo 12 al artículo 20 de la misma legislación. Esto, bueno, ya lo estaríamos viendo, por ejemplo, en el caso de que si alguien va a ser obviamente vinculado a este tipo de decisión jurídica, pues entonces allí cambiará el paro. Y habrá que empezar a checar todo este tipo de situaciones, porque, bueno, México, en primer término, tiene ese compromiso de mantener, obviamente, la aceptación del orden y, obviamente, el sometimiento a la jurisdicción internacional en ese tipo de aspectos. ¿Hasta qué punto? Bueno, eso ya se vería cuando se tuviese que retirar un caso en concreto. Los artículos que de alguna manera se tocan, pues prácticamente son todos, pero hay de manera muy especial el artículo primero, que sería la situación conforme a lo que marca en alguno de sus párrafos referente a la cuestión del principio de convencionalidad. El artículo tercero no se toca, pero definitivamente en su momento, y si nos vamos a adelantar un poquito, ¿verdad? La situación de la educación en México, a mí me parece, y obviamente con todas las reformas que se han dado, y quiero comentarles a ustedes que conozco el sistema educativo nacional, porque soy profesor, además de ser profesor de aquí de la máxima casa de estudios, soy profesor de educación básica. Entonces he vivido a lo largo de casi 40 años de servicio, pues todas las reformas que se han dado. Y en esa reforma lo que he encontrado precisamente es un abuso de la didáctica, incluso desde los niveles de educación básica hasta la licenciatura y los posgrados, que no se escapa uno precisamente de ese tipo de modelo educativo en cuanto a lo siguiente. Finalmente pareciese ser que tenemos un sistema educativo que está diseñado para generar empleados o mantenedores. Y es todo precisamente por lo siguiente. Habría una situación ahí interesante de decirles que cómo se demuestra. Bueno, hay un principio llamado de demostración, es cuestión nada más de observar qué está ocurriendo y preguntar qué es lo que patenta México, qué es lo que patentamos en la Facultad de Derecho. Y como que alguna situación surgiría ahí, no hay nada que patentar, por favor. Y nada más les comentaría como precedente la situación del Concilio de Washington, que genera precisamente el Consejo de la Judicatura aquí en México, y más cuestiones, ¿no?, que son efectos precisamente del tema de hoy de la conferencia, que es el efecto de hibridación, que posiblemente no es tan novedoso. México ha sido precisamente una serie de ensambles, ¿verdad?, en su contexto jurídico, desde el descubrimiento de América, la influencia francesa, la influencia alemana, y ahora precisamente la influencia del common law en nuestro sistema jurídico mexicano. Entonces, volviendo al punto de la cuestión del sistema educativo, pues la idea sería también, y esto es un reclamo que uno pretende hacer en este escenario, es que nuestra Constitución no podrá existir un ministerio anexo al tercero constitucional que hable de la detección de talentos. Aquellos enviados del Señor, aquellos con mente disertiva que si les dicen algo, ellos vienen y revolucionan todo, cambian todo. De mi gracia, ¿por qué no pensar en la situación de que la inercia que nos permite la dinámica a través de los medios de transporte pudiera retarse a través del manejo de los principios de gravedad? La tecnología pudiera ser una construcción de ese tipo de cuestiones, por supuesto, pero esos talentos que son los que facultan a las universidades, pues como que se han vuelto enemigos del sistema, ¿verdad? Y eso nada más es cuestión de mirar, una mirada de contexto, para ver, por ejemplo, en los sistemas de comunicación, qué hay con la patente Pérez o Hernández. En los sistemas de comunicación, en la industria de los fármacos, en la cuestión de esto que tenemos en este momento aquí, el sistema de audio y video. La pregunta, ¿qué ocurre con este tipo de situaciones en México? ¿O hasta dónde ha afectado precisamente la apertura
de México ante el escenario del comercio, porque dentro de esos puntos hay una aportación obviamente de una serie de estudios que preguntan México en qué situación vivía a partir de la crisis del 29 con los vecinos del norte. Y después de todo ese lapso vivido, todas esas décadas vividas hasta la situación de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó con América Latina? Donde algunos economistas vislumbraban precisamente la situación de un auge de cuando menos los siguientes países: Argentina, estaba Chile, está Colombia y México, por supuesto. Parecía ser que a partir de ese tipo de situaciones, nuestra perspectiva, sobre todo en México, era precisamente generar una gran situación de auge en el comercio interno, sobre todo porque nos presencia con nuestra naciente industria, que se perfilaba precisamente como el acumulamiento de capitales internos, pero resulta que México y los otros países que he mencionado, pues resulta que no aperturaron gran cuestión en ese sentido, y viene precisamente la presencia de los grandes economistas, ¿verdad? Keynes, viene otros más, que incluso este último fue uno de los directores del Banco Mundial, y que se genera a partir del 44 y el 45 y que nacen precisamente con una propuesta, sobre todo que parece ser que no es nada rentable y no es nada positivo el hecho de poder heredar a lo mejor naciones conquistadas pero devastadas, como lo que ocurrió precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Y se piensa y se dice en las propuestas de algún otro autor en economía que la riqueza de los pueblos, la riqueza de las naciones es uno de ellos el trabajo. Entonces, ¿por qué no conquistarlos a través precisamente de una invasión pasiva? Como lo metafóricamente y a lo mejor burdamente yo hago de la doctrina Monroe, ¿verdad? A los mexicanos hay que conquistarles el espíritu, porque su cuerpecito será nuestro. En ese sentido, ¿qué ocurre? Bueno, con los medios de comunicación, con las estrategias que manejan, pues hace presencia el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y uno de los que se acercan precisamente a ver qué está pasando con ellos es México. México hace las primeras propuestas que hacen que se modifique precisamente la normatividad del Banco Mundial, como es el hecho de que pues, se había creado para la reconstrucción de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial, pero dice México, ¿por qué no a los países que estamos verdaderamente perdidos en el subdesarrollo y en la pobreza y en el hambre? Y Keynes dice, interesante, sí. Entonces, se modifica la normatividad y ya no solo es para la reconstrucción de los países devastados, sino también para el desarrollo de los países que obviamente necesitan el apoyo de esos recursos económicos. Y esto lo estoy comentando porque precisamente la idea es ver cómo empezó a avanzar la apertura de México en el comercio, obviamente la inversión de servicios, la inversión del mercado de dinero, y una semblanza muy general, pero a macro, para el efecto de ver cómo es que, en qué condiciones nos encontramos según la perspectiva que yo presento. Una vez que ocurre esto, pues México empieza a ser el principal y obviamente uno de los deudores más importantes de esta institución. ¿Cómo ocurrió en tiempos posteriores? Bueno, que se solicitó un préstamo para lo que se había expropiado, era precisamente petróleos mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad. Lo que ocurre es que se expropian, pero, oh desgracia, se le olvidó a México expropiar también las patentes y la ingeniería. Y esos son bienes jurídicos sacros que no están en el mercado, ¿verdad? Y eso los conservaron obviamente los países que abrieron o aperturaron ese tipo de tecnología en México. Y como México pidió prestado para obviamente dinamizar estos grandes proyectos, pues resulta que una vez que se recibió el recurso, pasó el tiempo y le preguntan a México, ¿qué pasó? No me digas México, ¿te hace falta entonces el servicio? ¿No? Lo que sea, ahora se maneja precisamente como concepto
dentro del comercio del servicio. Y obviamente México pues plantea la situación, pues es como vamos a pedirles a los que les quitamos las cosas, ¿no? Por favor, México, para eso me tienes a mí, ¿verdad? Aplicando la teoría, los principios de Robert Feuerstein, la cuestión autogestionaria. No lo puedes hacer, pero yo sí te lo hago. Y ahí tenemos otra vez la presencia de los que eran los dueños de esas empresas, pero ahora no solo les pagamos evidentemente la situación de la explotación, sino también les pagamos la situación del servicio y les pagamos la tecnología, pero firmados a través de lo que es el derecho de patentes. Y ahí es donde entra otra vez lo jurídico, que los convenios internacionales no tenemos capacidad para poder pensar en la creación y en la modificación y en la extensión de las obligaciones. Para que México, una vez que se apertura precisamente el asentamiento de ese tipo de tecnologías, de industrias, pues hacer una clausulita de que en breve tiempo, a largo plazo, pero que nuestros recursos humanos se vayan preparando y teniendo acceso a ello, incluso superar ese tipo de tecnologías. Y esto surge a raíz de un epígrafe que ha generado y ha mantenido casi siempre el Reino Unido, el Kingdom, quienes manifiestan que su poder y poder de colonización lo fundamentan en la tecnología y un proyecto de industria. Pero esa tecnología y proyecto de industria es producto de un sistema de educación. Sí, la investigación. Y ven ustedes entonces que volveríamos otra vez a la cuestión de Keynes, ¿verdad? Y de Adam Smith, por ejemplo, que habla de la riqueza de las naciones, y uno de ellos, una de las riquezas de los pueblos es el trabajo, pero el trabajo calificado. El trabajo, obviamente, de mentes que son, precisamente representan el oro, o sea, el oro gris. No vale el oro negro, o el oro verde, o el oro azul, o cualquier tipo de oro si antes no está tratado bajo la perspectiva y el complejo hacer del oro gris. Y ahí está el reto, compañeros, como universitarios. Entonces, y aquí en este lugar, en este escenario, en este sacro lugar de la UNAM, ¿verdad?, rindamos culto precisamente a todos aquellos que han llegado con esperanza y con el firme propósito, en primer lugar, de no morir, como los exiliados, ¿verdad?, del 34, que algunos de ellos, por ejemplo, tuve la fortuna de ser alumno del doctor Fernando Arilla Vaz, y otros más, Zamudio, no sé, no quiero hacer una lista para no generar una falta precisamente de respeto a todos ellos, y las academias, las líneas de investigación que generan nuestra facultad de Derecho. Entre ellos, por ejemplo, no puedo negar la presencia aquí de Bitker, del mismo ex señor director de aquí de la Facultad de Derecho, y Almita, por ejemplo, de tantas gentes que cumplen con el compromiso moral universitario de hacer presencia por la palabra escrita. Entonces, aquí hay que pensar, pero hay que dejar precisamente esa huella, cumplir con ese compromiso. Y es por ello que uno de los intereses es ¿no?, el de poder no solo pensar de manera fragmentada dentro de lo que es la estructura jurídica, por ejemplo, pensar, ¿verdad?, en materia penal, cómo es que se dio la hibridación en este sentido, ¿verdad?, referente a la cuestión del debido proceso. Cuando en el debido proceso, por ejemplo, existe la situación de que la libertad es la libertad y cualquier detención evidentemente es una privación de libertad, pero aquí en México, al querer ensamblar eso, pues todavía se permite que los elementos de seguridad llamen a la cuestión del aseguramiento de una persona, luego la situación de ponerlo a disposición ante la Fiscalía o el Ministerio Público, y todos esos son actos violatorios. Porque inmediatamente que una persona es asegurada en el modelo del debido proceso, debe ponerse a disposición del juez de jurisdicción inmediatamente. Y ahí, quien determina la vinculación o la libertad del presunto, pues es el juez.
¿Cuántas cosas habrá que platicar, que comentar, que analizar sobre este tipo de cuestiones? Y bueno, pues tenemos el reto en ese sentido. Y quisiera comentarles que, por ejemplo, de las inversiones que México pues solicitó en aquella ocasión, pues está también la industria del turismo. Y bueno, estos son algunos de los artículos que son tocados o que se ven obviamente en nuestro programa de régimen jurídico del comercio exterior, pero faltarían todavía algunos como los que he mencionado. Cómo es que se genera precisamente una serie de cuestiones y creaciones de instituciones y marcos jurídicos hasta llegar a las circulares, que son verdaderamente abundantes. Es toda una legislomanía en ese sentido, y que evidentemente, bueno, pues lo estamos viviendo. Luego tendríamos aquí la cuestión que les comentaba, ¿no? Las inversiones en la Comisión Federal de Electricidad, que obviamente se veía una esperanza enorme con el Plan Nacional Hidráulico, para que también se solicitó un préstamo. La industria del transporte en México, la creación en 1974 del Fondo de Turismo, y luego viene la cuestión del endeudamiento. Qué interesante, ¿cómo es que México consigue todavía créditos? A pesar de toda la crisis que, por ejemplo, se vivió en el 82, y otra vez la situación. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, tiene cinco yo diría que bancos o instancias de gestión en donde le dicen: México, ¿qué necesitas? Señor, pues más crédito, pero pues estás endeudado, ¿cómo le vas a hacer? Pues es lo que estamos cuestionando. Efectivamente, México pregúntame. Y entonces, para poder obtener más crédito, dicen: oye, por ejemplo, en un gobierno que tuvimos, le dijeron al presidente al ejecutivo, dice: ¿has escuchado la teoría de la macrocefalia? Sí, y el pueblo que, por ejemplo, tienes que llevar a cabo ciertas estrategias políticas porque evidentemente tienes un aparato administrativo muy grande, entonces tienes que privatizar. Pues sí, claro que sí, señor. Y empecemos, por ejemplo, ¿te parece bien Altos Hornos de México? Tú nos licitas y nosotros lo ponemos en el mercado internacional, ¿te parece? Oye, señor, pero las cuestiones de la inversión en México están reguladas precisamente por todo este aparato jurídico. No te preocupes, para estas personas jurídicas, ¿qué podemos ponerles un domicilio que sea realmente mexicano? Y continuamos sin violentar ninguna situación. Teléfono de México, por supuesto. La situación, obviamente, del artículo aquel que habla del libre tránsito en México, pues yo creo que ya no debe ser tan libre. Bueno, que transiten, pues, pero que paguen sus cuotas en las casetitas, ¿no? ¿Qué te parece? Caray. Y empezamos precisamente con ese tipo de situaciones, hasta que precisamente vean lo que tenemos como incluso mercado de dinero. ¿Qué pasó con el mercado de dinero para México? Se licita, se vuelve a recuperar, se vuelve a licitar. Bueno, ahora parece que ya tiene otro rubro, ¿verdad? Ya no es Banamex. Pero lo dejamos así porque si no, saliendo de esto, quién sabe qué ocurre. Hablando de lo siguiente, hablando de la cuestión, por ejemplo, de la situación esta de la generación de donde nosotros obtenemos los recursos económicos y las inversiones, pues evidentemente tiene una misión muy interesante el Banco Mundial, que es poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida de manera sostenible. Pues, ¿quiénes son estas personas, no? ¿Quiénes son estos señores? Y evidentemente quiero comentarles que ellos precisamente tienen prácticamente cerebros, por lo menos de más de 100 países, 100 perspectivas, 180 perspectivas que discuten de manera colegiada cómo es que debe diseñarse precisamente ahora la situación de no destruir ningún país, sino entrar a la casa y se aprovechando de todos sus bienes, sus recursos, porque México, hasta la fecha que les había comentado, ¿verdad? Hasta después del 45 teníamos la esperanza de la exportación de materias primas, sí, pero ¿cómo las extraemos? ¿Cómo exportamos, por ejemplo, toda la riqueza, por ejemplo, del agro?
que si ustedes se dan cuenta, precisamente ya no hay nada del agro que no tenga precisamente presencia de tecnologías como es la modificación genética, como es la situación del cultivo de lo que ustedes gusten y manden, con más de 32 herbicidas que no son mexicanas, que muchas de ellas son de empresas conocidas, unas expulsadas de Alemania y que se fueron a refugiar a Estados Unidos, pero también Estados Unidos los expulsó, pero los tenemos aquí en México. Eso es lo interesante. Entonces, otro problema que tenemos también es que el impacto ecológico sobre ese tipo de cuestiones que no quiso firmar Estados Unidos, obviamente en la convención de Tokio, y que se sigue negando a hacerlo. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos tiene la presencia de los capitales, las inversiones y las tecnologías más importantes de todo el mundo, y a lo mejor aquí va a caerse un poquito el telón de lo que es Estados Unidos. A partir de 1960 ya el corazón de Manhattan era disputado por dos grandes monstruos, esos sujetos atípicos que así señala Seara Vázquez. Los típicos son los estados y los atípicos son aquellos que pues no son estados, pero son los dueños casi del mundo. Y estoy hablando precisamente de Nino y de Yamaha. Monstruos de ese tipo son dueños cuando menos de 4 o 5 países juntos, y ahí surge una situación ahora que se da en llamar, por ejemplo, hay países que ya no son ni capitalistas ni neoliberalistas porque ni banco tienen, y se les llaman países administrados. Entonces, la estructura de la administración decide los intereses de afuera. Sí. Ocurrirá, en México estará pasando eso, compañeros. Y vamos al aspecto un poco social. A mí me llama la atención esto porque les comento, vivo del magisterio, me encanta, me gusta, trabajo con los seres humanos, trato de darles estructura, sobre todo en la educación básica. Y resulta que tenemos un fenómeno interesante. Uno de esos factores, por ejemplo, es la liberación femenina. Cuando ocurre esto, pues evidentemente tiene un propósito terrible como el que se ha vivido en Europa, llamado de la teoría de las distancias. Esto es que las mujeres, a raíz de la presencia que ya tienen y de las atribuciones que tienen como cualquier ser humano, bueno, pues si se embarazan, pierden distancia, si se casan, pierden distancia, y eso ha llevado a que tengamos comunidades precisamente aquí en el viejo mundo de generaciones que no tienen a quién dejarle lo que ya acumularon. Aquí en México y en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos hay una obra de Asael Mercado que habla de la crisis de la familia en la sociedad mexicana de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde las mujeres pues ya no ven la situación necesaria de poder llegar al matrimonio. No, a alguien le gusta o quiere tener un hijo de ojos verdes y se gestiona la situación, se quiere tener un hijo contigo, sin compromiso de ningún tipo. Posiblemente que tenga un poco de retraso el embarazo, ¿verdad? Y el periodo de parturiento, etcétera, etcétera, pero una vez que el producto crece y hace presencia, pues se le compra su departamento cuando ya está en la secundaria, high school, y pues para que no tenga problemas se le compra sus aparatos para videojuegos y todo eso, como lo que ocurre con el celular, que ya no podemos estar sin él. Y eso, según los estudios que se han realizado, esto genera precisamente algo que le llaman el fenómeno de placer solitario. Y ese placer solitario tiene un efecto sumamente grave y demoníaco en la estructura social. Es un individualismo peligroso. Todo esto que estoy comentando, evidentemente, eso es una cuestión, pero dentro de la estructura de la familia, como ustedes pueden advertir con esto, pues que si estaba alguien al mando de la familia que le daba forma a la familia, que tenía todavía la idea de que pues a los hijos hay que educarlos, hay que estar atentos a ellos, pues ya no está, porque el padre trabaja y la madre también trabaja. Y no es porque esté hablando obviamente de los grupos de cinturones de miseria, no. Véanme aquí, no. Y pregúntenme de mi esposa dónde está. Y los hijos sin valores, no hay identidad, no hay pertenencia, no hay cooperativismo, y obviamente que esos conceptos de valores, esa estructura de pertenecer a algo,
¿verdad? Todo lo genera precisamente lo que le llaman historia de la conciencia. Pero esta historia de la conciencia no son conceptos, sino son vivencias, son formas de vida. Y entonces cuando ocurre esto, pues va a ocurrir que entonces aquí en México tenemos un soberano fragmentado. Si no se sienta uno ni siquiera a la mesa para saber cuál es el proyecto de vida, el cuestionamiento es ¿qué pasará en la manzana? ¿Qué pasará en el distrito? Y todo eso es con una tendencia interesante. Eso todo está debidamente intencionado, está debidamente fabricado para que evidentemente el soberano no cuestione la administración pública. El poder político somos todos, pero si los todos no nos identificamos, ni siquiera nos sentamos a comer en la mesa, pues yo creo que este fenómeno es grave, muy grave. Y les comento esto porque saliendo de la secundaria los chicos, yo trabajo en un modelo que se llama telesecundaria, un modelo producto de la tecnología educativa, no por los aparatos, sino es un producto de un teórico llamado Bloom, Tyler y otros más, que trabajan lo que le llaman proyectos de Oswald, David Oswald, en donde se presentan los chicos, ya no reciben los apuntes del maestro, ya tienen todo el material de los contenidos elaborados. Y entonces, ¿qué le corresponde al alumno y a los padres de familia? Que preparen los temas de mañana y se sienta nada más, ya no a recibir las agresiones psicológicas, pero el dictamen de lo que el maestro le repita, que eso ya no me lo digas. Mejor te pregunto qué es lo que no entendí, obviamente, de los contenidos de hoy. Y eso es algo maravilloso. Y si no lo puedes entender, no lo pudiste captar, y el maestro no te lo explicó bien, todavía hay una cápsula de 7 minutos con el lenguaje icónico para que lo puedas asimilar. Entonces es verdaderamente extraordinario. Son las TICs a distancia, pero humanizadas porque hay un profesor frente al grupo. Y eso, les comento, cuando llega uno al día siguiente, ¿qué pasó? No traigo mis libros, maestro. ¿Dónde estuviste? Pues mis papás no llegaron, pues y llegan crudos, llegan drogados, llegan con muchos problemas. ¿Por qué razón? Porque cuando ve uno, obviamente, sus face, ya tuvieron sus orgías los chiquitos, ya se tomaron fotos, y el sistema de comunicación que dice Manuel Castells, ¿verdad? Que el poder de la comunicación del contrapoder, pues es esto, porque ellos manejan todas las empresas, las industrias como Televisa y todo eso. El pueblo utiliza esto, pero de acuerdo a su nivel, su capital cultural, pues es nada más para degenerar. Qué interesantes cuestiones vamos encontrando precisamente en la cuestión de una situación de que ¿qué tiene que ver la familia? ¿Qué tiene que ver la liberación? Y la producción, ¿verdad? La producción implica precisamente que, como ustedes ven, a diferencia de otras economías del primer mundo, aquí tenemos que estar más de las 8 horas. ¿Sí? Aunque estemos ahí nada más sentados a que salga el patrón, etcétera, etcétera, y la familia abandonada. Esto se ha recuperado en otras culturas, en donde el problema del trabajo se ha reducido a lo siguiente: las jornadas son de 4 horas, sobre todo el aparato de la administración de justicia. Imagínense un juez federal que tiene a veces hasta 7 secretarías, 8 secretarías. Santísimo Señor, llama, pero por Dios, ¿eso qué es? No hay ni siquiera idea de lo que es análisis de puestos, no hay ni siquiera idea de lo que es la insalubridad psicológica en los ambientes de trabajo. Todo ese tipo de cuestiones pues tiene evidentemente una situación de, pues ¿qué pasa? No pasa nada. Y todos sumergidos en algo que se lamenta mucho, ¿no? Es que todo el ambiente está muy claro y muy tranquilo. ¿Por qué razón? Porque es también otro elemento que fortalece este tipo de sistemas. Es un bienestar verdaderamente demoníaco. Porque las situaciones que se te antoja, no necesitas tener una vaca en la casa para tener leche, tienes varias vacas. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué quieres pedir? Bueno, pues ahí está, si quieres hacer los chilaquiles envasados y todo lo que tú gustes. O sea, estamos en la era de la abundancia con los alimentos sintéticos, que desafortunadamente por las cuestiones de lo que se trabaja ahora, que el sistema anticorrupción, pues no tocan eso, ¿no? Excesos de sales, ¿verdad? Como saborizantes, colorantes, conservadores, todo ese tipo de cuestiones que evidentemente ponen en riesgo lo que es ahora la salud pública. Y vean ustedes, habrá que ver las estadísticas, ¿verdad? De por qué ocurre este tipo de fenómenos como la diabetes,
otro tipo de enfermedades biodegenerativas, etcétera, etcétera. Pero qué rica es la Coca-Cola, ¿no? Y estar tranquilos. Supuestamente para estar bien hay que tomarse una Coca-Cola, etcétera, etcétera. A veces no me cobran esto. Pero bueno, esa es una semblanza de por qué no se reclama, por qué no se desarrolla. Incluso vean ustedes las situaciones de el rigor académico, pues para que están aquí 5 años, ¿no? Hay instituciones donde nos ofrecen incluso posgrados de manera continua. Bien, esto es lo que ya había comentado de este señor Adam Smith. Aquí está también parte de lo que ya trabajamos, son los convenios y tratados de México, materias primas que les comentaba, que era la esperanza de México, pero como hubo una apertura interesante, pues ya las empresas no le compran nada a México porque se vienen aquí. Y aquí obviamente extraen las materias primas, aprovechan el trabajo, el mercado, etcétera, etcétera, y bueno, otras cuestiones más, ¿verdad? Y evidentemente todo eso como motivado por la situación del único valor que se presencia en las comunidades analfabetas, el dinero. Con el dinero se me quita lo feo, y con el dinero tengo amores y reverencias en todos los sentidos. Es más, tengo reconocimientos. Esas cuestiones son las que hacen que, por naturaleza, el ser humano es corrupto. Y más que, como decían en mi pueblito, así la chica es risueña y luego le hacen cosquillas. En ese sentido, vean ustedes entonces, lo único que nos faltó aquí es ver lo de derechos de autor, que como ustedes ven, son los principales puntos que se trabajan en lo que son los servicios e inversiones, tecnología, en ese sentido. Y otra que es el mercado de dinero, que bueno, tenemos algunas cuestiones por ahí interesantes, que es el dinero, y últimamente, ¿verdad?, cómo se trabaja el peso, los dólares o los euros, ya no existen. En el mercado internacional las transferencias se hacen en otras medidas de carácter electrónico. Estimados compañeros universitarios, finalmente, pues el ser humano siempre tiene por naturaleza algo muy importante, defiende su dignidad y de ello depende precisamente su libertad, y lo que ya no sería parte de un Estado de los modelos que ya pasaron, pero creo que nosotros tenemos en vigencia, que es el bienestar social, el bien común, pero ahora lo que se quiere es el derecho al desarrollo. No me des nada, simplemente ponme donde exista la oportunidad de poder encontrarme a mí mismo, justificar mi presencia en este punto del viejo Cronos y en este gran espacio y maravilloso espacio que es México. México es verdaderamente un paraíso. Por siglos lo han saqueado y no se lo han podido acabar. Contrario a lo que se afirma, que México está poblado por gente muy floja, ¿verdad?, viciosa, yo diría que no, porque todavía tenemos para mantener a cuantos más se acerquen. Y aquí está el reto, y les agradezco su presencia. Muchísimas gracias. Si preguntas, con mucho gusto, perdón, se me estaba olvidando.